Listo, bueno, entonces, el tema de esta semana o de estas 2 semanas, ¿sí? Es movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo se divide en dos, en el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que vamos a ver esta semana, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Que es este que está acá y que veremos la siguiente semana, ¿cierto? Esta semana vamos a empezar analizando qué es eso del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme tiene tres principales características. La primera es que, como su nombre solo lo dice, es un movimiento de un cuerpo móvil o lo que sea, que se da en línea recta, ¿sí? Que se da en línea recta. O sea, es decir, los ejercicios que vamos a hacer durante esta semana o durante estas 2 semanas, vamos a asumir que esos objetos se mueven en una línea recta, es decir, no hay curvas ni nada que se le parezca, ¿cierto? Entonces, esa es una característica. La otra característica es que ese objeto o ese móvil o esa motocicleta, bicicleta, automóvil, lo que sea, avión, etcétera, se mueve a una velocidad constante. Es decir, durante todo el movimiento, su velocidad es constante, la velocidad no cambia. ¿Ok? Listo. Y otra característica, pues se sobreentiende de que si la velocidad es constante, pues la aceleración va a ser cero. Es decir, el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque no tiene el objeto, el móvil, no tiene aceleración. Su aceleración es cero. ¿Listo? Para pasar a explicar mejor eso. Buenas. Sí, buenas. Bueno, entonces vamos a mirar este ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Imagínense un carro, ¿sí? Que va andando en línea recta, ¿cierto? Imagínense que ese carro arranca en el haz de copas, por ejemplo, ahí donde está el colegio, ¿cierto? Y se dirige hacia la policlínica, ¿sí? Del haz de copas a la policlínica, si ustedes se dan cuenta, es una recta. Imagínense que los semáforos están en verde y no hay absolutamente ningún carro, es decir, no hay tráfico, y pues imagínense que vamos viajando, ¿cierto? Vamos viajando o vamos andando en ese automóvil hasta la policlínica con una velocidad de 10 metros por segundo. Mírenla aquí, ¿cierto? ¿Qué significa tener una velocidad de 10 metros por segundo? Significa que yo voy a avanzar 10 metros, ¿cierto? De distancia, 10 metros de distancia, ¿cierto? Por cada segundo que pase en el tiempo, ¿sí? Entonces, miremos acá este pedazo aquí. El móvil es Profe, yo no veo nada. ¿Cómo? Que no veo nada, se ve la pantalla toda negra. Y el resto. Pues yo sí estoy viendo. Debe ser porque yo tengo la señal la tengo full, está en verde. Entonces, mira, de pronto si quieres salte y vuelve a entrar. ¿Sí? Si quieres hacer eso, ¿vale? Entonces, bueno, entonces volví acá. Listo, entonces recordemos, repito, ¿qué es la velocidad? La velocidad es la rapidez de un objeto, de una persona, de lo que sea, de un móvil, etcétera, ¿cierto? Y eso, en otras palabras, es la distancia que recorro por unidad de tiempo, ¿cierto? Ya sean segundos, en horas, la velocidad se puede dar en kilómetros por hora, es decir, cuántos kilómetros recorro en una hora. Por ejemplo, cuando nos dirigimos a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Es porque estamos andando, nos movemos 80 kilómetros en el lapso de un tiempo de una hora, ¿cierto? Eso es una velocidad, la distancia que uno se mueve en función de cuánto tiempo.
en función del tiempo, perdón, ¿sí? Listo. Ahora vamos a imaginar, les estaba diciendo que este es el mismo automóvil, no es que haya 5 carros, no, es el mismo automóvil, digamos que le tomamos una foto en tiempos diferentes, ¿cierto? Si se dan cuenta, el primer automóvil, el tiempo es 0, ¿sí? O sea, es decir, apenas vamos a empezar a analizar el ejercicio. Aquí, si se dan cuenta, este automóvil, digamos que la imagen se le tomó cuando el tiempo era de 1 segundo, este de 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, ¿listo? Recuerden que en este tipo de movimiento rectilíneo uniforme, por eso sus iniciales, ¿sí? Se da eh, cuando la velocidad es constante, es decir, este automóvil a 1 segundo, a 0 segundos, va con una velocidad de 10 metros por segundo, es decir, ese automóvil viene desde más atrás con esa velocidad, ¿cierto? Póngale que del intercambiador o de Palmira, de Bucaramanga, o lo que sea. Estamos asumiendo que aquí es el As de Copas, ¿no? Y se dirige hacia la policlínica. Listo. Entonces, cuando el ejercicio empieza es cuando el carro va pasando justo por el As de Copas. Digamos que ahí estamos nosotros, ¿cierto? Es decir, nosotros somos el punto de referencia y eso hay que tenerlo claro porque nosotros siempre debemos poner un punto de referencia, ¿sí? Y vamos a llamarlo P sub PR, ¿sí? Que es punto de referencia, es decir, ahí donde estamos es donde vamos a empezar a analizar el ejercicio, ¿cierto? Entonces, ahí, justo cuando pasa el carro, ahí vamos a empezar, imagínense que ustedes tienen un cronómetro en la mano, ¿cierto? Y ahí donde pasa el carro, justo ahí en ese momento activan ese cronómetro, ¿sí? Entonces, ahí el tiempo es de 1 segundo, no quiere decir, ojo, no quiere decir que el carro arranca desde ahí, porque si el carro arranca desde ahí, pues estaríamos entonces diciendo que la velocidad inicial es 0, porque si el carro va a arrancar, pues evidentemente para arrancar tiene que estar quieto, ¿cierto? Y si está quieto tiene una velocidad de 0, es decir, no tiene velocidad, ¿sí o no? Entonces, ojo, no es que el carro arranque de ahí, no, sino que ese es el punto de referencia donde, digamos, entre comillas, empezamos a cronometrar, ¿sí? Listo, entonces, miren lo que está pasando ahí. Analicen lo siguiente, miren que es bastante sencillo. Si ese automóvil se va moviendo a 10 metros por segundo, ¿cierto? 10 metros por segundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que anda, ese carro anda 10 metros por cada segundo que pasa el tiempo, en el tiempo, ¿cierto? Listo, entonces yo les hago una pregunta. Si en el tiempo cero ha recorrido 0 metros, ¿cierto? Porque apenas hasta ahí, ese es el punto de referencia, va a empezar el ejercicio, ¿cierto? Yo les hago una pregunta. ¿Cuánta distancia ha recorrido ese automóvil cuando ha transcurrido 1 segundo? ¿Cómo así, profesor? Repítela. Espere, que no la Repito, analicé bien. el automóvil va andando a 10 metros por segundo, ¿sí? Tiene una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que anda 10 metros por cada segundo que pasa en el tiempo, ¿cierto? Entonces, listo, ese carro pasó por aquí. Ahora, cuando transcurrió 1 segundo, ¿cuánta distancia recorrió ese carro? 10 metros, ¿no? 10 metros, claro que sí, por supuesto, mire, cuando el tiempo era 0, pues obviamente no había recorrido nada, ¿cierto? Porque apenas está justo enfrente de nosotros el automóvil, no ha recorrido nada, pero apenas pasa 1 segundo, sí, en el tiempo, el carro ya se encuentra a 10 metros de donde yo estoy. Se supone que ustedes están acá en este punto de referencia, voy a dibujar, ahí. Ustedes están ahí mirando cómo pasan los carros, sí, al lado en el andén, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando pasa 1 segundo, ese automóvil se encuentra a 10 metros de distancia de ustedes, es decir, han recorrido 10 metros. Ahora les pregunto, cuando ha transcurrido 2 segundos, ¿cuánto ha recorrido? 20 metros, ¿no? Ajá, 20 metros. Cuando ha transcurrido 3 segundos, ¿cuánto ha recorrido? 30 metros. ¿Cierto? Y cuando ha transcurrido 4 segundos, 40 metros. listo.
Miren que... espera un momento. Listo, entonces volví. Es que me iba quemando la rosa. Ok, entonces... bueno, entonces, ¿qué? Bueno, retomamos. Entonces, cuando iba a 4 segundos, el automóvil ha recorrido 40 metros, ¿cierto? Ahora imagínense que ha recorrido, que ha transcurrido 15 segundos. ¿Cuánto ha recorrido ese carro? 150 metros. 150 metros, ¿cierto? Escoger el tiempo que va a transcurrir en segundos, ¿cierto? Y multiplicarlo por ¿quién? Por la velocidad que es 10 metros sobre segundos, ¿cierto? Segundo y segundo se cancela y 15 por 10, eso da igual a 150 150. metros. 150 metros, ¿cierto? Entonces miren que es algo bastante sencillo, ¿cierto? Es bastante fácil. Entonces vamos a analizar lo siguiente aquí. Ese movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Lo que veníamos diciendo, que tiene una velocidad que es constante. ¿Listo? Y quiere decir que la aceleración es cero. Entonces vamos a hablar un poco de la aceleración. ¿Por qué la aceleración es cero? Ustedes dirán, pero es raro, ¿cómo la aceleración va a ser cero si el carro se está moviendo? ¿Cierto? Resulta que la aceleración es el cambio de la velocidad en función del tiempo, ¿cierto? Miren que la velocidad, miremos otra vez la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Es el cambio de distancia, es decir, la distancia que recorre el carro en función del tiempo. Si esa velocidad es de 10 metros por segundo, me está diciendo que por cada segundo la distancia recorrida aumenta 10 metros, ¿cierto? Que eso fue lo que vimos acá, miren. En un segundo, se recorrió 10 metros a 2.20, a 3.30, a 4.40 y así sucesivamente, ¿cierto? La aceleración, en cambio, lo que me está diciendo es cuánto cambia la velocidad con el tiempo, ¿sí? Entonces, imaginemos lo siguiente, esto que voy a hacer es erróneo porque en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración siempre es cero, pero vamos a asumir que la aceleración fuese 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Para que entiendan bien el concepto de aceleración. Si yo voy con una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, y escuchen muy bien, eso quiere decir que la velocidad por cada segundo que pase, ¿sí? Que por cada segundo que pase en el tiempo, la velocidad, ojo, la velocidad, no la distancia, la velocidad aumenta 10 metros por segundo. Entonces, vamos a coger este mismo ejemplo. Imagínense que ese carro ahí, cuando pasaron por donde están ustedes, va con 10 metros por segundo, pero resulta que la aceleración no fuese cero, sino que es 10. Vamos a imaginar que es 10. Entonces, cuando transcurrió un segundo, ¿cuánto sería la velocidad? Si decimos que la aceleración es 10, es decir, la velocidad va a aumentar de 10 en 10 por cada segundo que pasa. ¿Cuál sería la velocidad en el tiempo de un segundo? Pues miren, si la velocidad era 10 metros por segundo, aquí la velocidad va a ser 20 metros por segundo, ¿cierto? ¿Y cuánto sería en el tiempo igual a 2? La velocidad. 40. No, va de 10 en 10, no. 30. La aceleración me está diciendo, ese carro va a aumentar por cada segundo que pase en el tiempo, va a aumentar 10 metros por segundo su velocidad, ¿cierto? Entonces, miren, acá en el primer carro dibujado que sale ahí, iba a 10 metros por segundo. Aquí a 20 metros por segundo. Acá a Ya, 30 30, metros. 30, 30, sí, sí, sí. Acá va a 30, acá a 30 y acá a 50. Listo, pero No ese entendí tema... no entendí porque en la primera no supe que usted había dicho que ya habían 10 metros, ¿no? Ah, ok, Algo así. listo, bueno. Lo perdono por eso.
Entonces, miren, pero resulta que aquí la aceleración es cero. Miren que la aceleración en movimiento rectilíneo uniforme siempre es cero, no es opcional. Pero un momento. Listo. Entonces, mire, ¿qué pasa cuando la aceleración es cero? Entonces, ¿qué me está diciendo o qué quiere decir de que la aceleración sea cero? Que la velocidad va a aumentar por cada segundo que pasa, va a aumentar 0 metros por segundo, ¿cierto? Entonces, si el carro inicialmente va a 10 metros por segundo, ¿cierto? Si el carro va inicialmente a 10 metros por segundo, cuando transcurre un tiempo, un segundo, perdón, cuando transcurre un segundo, la velocidad aumenta a 0. Es decir, no aumentó nada, ¿cierto? Entonces, 10 más 0 sigue siendo 10. Por eso, en este caso, ¿sí? En el segundo automóvil, la velocidad sigue siendo 10 metros por segundo, ¿cierto? Y cuando el tiempo es de 2 segundos, ¿cuánto es la velocidad? Sigue siendo 10 metros por segundo. ¿Por qué? Porque a 10 le sumo 0, que 0 es la aceleración. Eso quiere decir que no aumenta, ¿cierto? Y voy así, de 10 en 10, de 10 en 10, perdón, de 0 en 0, pero pues como 0 no es nada, obviamente esa velocidad no cambia. ¿Listo? Entonces, eso es para que tengan claro eh, este tipo de movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad no cambia. ¿Listo? Pero ahora vamos a graficar eso que acabamos de hacer ahí. Vamos a graficarlo aquí en este plano cartesiano, ¿sí? Que es algo parecido a lo que van a tener que hacer esta semana. Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí. En este plano cartesiano, vamos a dibujar lo que hicimos acá, ¿sí? Vamos a representar gráficamente cómo se comporta la posición de ese carro con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, miren lo que vamos a decir. Acá, inicialmente, vamos a decir, listo, vamos a empezar, si ustedes se dan cuenta, lo primero que debemos hacer es una cuadrícula, ¿cierto? Un plano cartesiano, pero un plano cartesiano solo en el primer cuadrante. No necesitamos el cuadrante 2, el 3, ni el 4. Por aquí estaría el 2, ¿cierto? Estaría el cuadrante 2. Por aquí abajo estaría el 3, en esta esquina, y por aquí abajo estaría el cuadrante 4, ¿cierto? Solo necesitamos el primer cuadrante. ¿Listo? Y de ahí, digamos que empezamos a, a graduar, ¿sí? Los ejes. Entonces, miren que lo que nos están pidiendo es grafique X versus T. ¿Qué es X? X es la posición de ese automóvil, ¿cierto? Entonces, recordemos, aquí cuando el tiempo cero, la posición del automóvil era 0 metros, es decir, 0 metros de mí, ¿cierto? Porque yo soy el punto de referencia, yo estoy parado ahí, ¿cierto? Y como el carro va pasando justo por donde yo estoy, pues la posición de ese carro con respecto a mí es de 0 metros, ¿cierto? En cambio ahora la posición de este carro, de ese segundo carro, ¿cierto? Con respecto a mí, ¿cuánto es? De 10 metros, ¿cierto? Y la de este carro de 20 metros y la de este, la posición es de 30 y la de esto, la posición es de 40. ¿Listo? Eso no tiene pierde. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está preguntando. Nos está preguntando, o nos están diciendo, grafique la posición de ese en función del tiempo, ¿sí? A medida que transcurre el tiempo, ¿cierto? Voy a borrar esto acá, que me estorba. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos un plano cartesiano, ¿cierto? El primer cuadrante, pero ya no le vamos a poner X y Y, ¿sí? X y Y lo hacíamos cuando teníamos vectores y no manejábamos unidades, pero ahora si ustedes se dan cuenta ya estamos manejando unidades, ¿cierto? La unidad de la posición, es decir, de la distancia o de X, es metros, ¿cierto? Y la unidad del tiempo es segundos, ¿sí? Pero vamos a poner el tiempo en el eje X, mírenlo aquí,